Bienvenidos a las noticias. ¿El capitalismo tiene futuro? La crisis por la que atraviesan algunos países genera desconcierto en la población e incertidumbre entre sus autoridades que se ven acentuadas con anuncios como este. La economía global se encuentra en un terreno peligroso debido a los riesgos procedentes de la eurozona. El Fondo Monetario Internacional ha realizado esta advertencia en el marco de su pronóstico del desarrollo económico internacional para el presente 2012. Según el organismo, la región pasará por una recesión suave con una reducción del PIB de un 0,5%. El Fondo Monetario Internacional estima que el mundo necesitaría más de una década para superar la actual crisis. Y en España, la Comunidad Autónoma de Madrid, que según las previsiones del fondo terminará este año con pérdidas, aplica la denominada Ley Escoba. La medida conlleva una ampliación de la jornada laboral en 2 horas y media para el sector público y estipula las pérdidas salariales en caso de enfermedad. Una normativa que ha generado polémica, ya que, como investigó Jaime Salvador Góngora, aumentaría el número de despidos y empeoraría las condiciones laborales de los funcionarios. Una limpieza a fondo que puede resultar perjudicial. La llamada Ley Escoba, aprobada recientemente en la Comunidad de Madrid, puede barrer las pocas ganancias que tienen los empleados del sector público tras un recorte drástico de sus derechos laborales. Los primeros cálculos dejan desoladas a personas como Francisco, que lleva 14 años trabajando en el Hospital de la Paz y nunca antes se había visto obligado a hacerlo en condiciones tan precarias. Estamos hablando que nosotros perdemos económicamente aproximadamente unos 9.000 euros al año. Es decir, nosotros ya hemos aportado a la sociedad ya bastante dinero. Si encima te añaden días trabajados por el mismo precio, pues seguimos perdiendo dinero. Al final es una pérdida del poder adquisitivo muy grande. Esta nueva normativa, que fue promovida por el Partido Popular y que entró en vigor el día 1 de enero del presente año, establece una ampliación de la jornada laboral en 2 horas y media semanales. Asimismo, estipula una pérdida de un 40% del salario en caso de baja. Ante esta posibilidad, los que llegan a duras penas a fin de mes tendrán que trabajar estando enfermos, lo que conllevaría un riesgo para la vida de los que están a su cuidado. No tiene uno la culpa de estar malo, encima que estás malo te quitan. Si vienes a venir a trabajar malo, pues las consecuencias van a ser esas. Es decir, vamos a poner en peligro a muchos pacientes. Pero si las tristes consecuencias para el sector sanitario se harán notar en breve, hay ámbitos como el de la enseñanza en el que los daños son difíciles de cuantificar estadísticamente, pero a largo plazo estos recortes pasarán factura. Estas medidas no tienen precedentes. Todo esto sin recursos, sin profesores, queda en papel mojado. No va a haber educación de calidad, sino de caridad. El gobierno regional insiste en que solo trata de igualar la jornada laboral en el sector público con la del privado. Además, con la Ley Escoba, la Comunidad de Madrid, acuciada por las deudas desde que estallara la crisis, pretende ahorrar 83 millones de euros e incentivar los ámbitos de sanidad y enseñanza. Pero desde el Partido Socialista, en la oposición, creen que estas supuestas ventajas son una agresión directa contra las necesidades más imprescindibles. Un ataque a los servicios públicos que empieza claramente por un ataque a los servidores públicos, que son los trabajadores de los servicios públicos madrileños. Un ataque a los profesores, un ataque a los profesionales médicos, a los profesionales sanitarios, a los enfermeros, porque es a partir de ahí por donde se empieza a dañar el sistema. Una ofensiva masiva contra los empleados del sector público que podría no dar ningún resultado y que, además de dejar en un estado muy precario la sanidad y la educación española, sirve para aumentar el número de parados. Claramente no vamos a salir de la crisis, ni vamos a salir de la recesión, ni se va a generar más empleo por penalizar a los trabajadores que entran en una enfermedad laboral. Eso es imposible. El impacto fundamental de esta medida es que se pueden perder en torno entre 6.000 y 8.000 puestos de trabajo. Ese es el impacto más claro de esta medida. El segundo a nivel ya, en un segundo nivel, pues sería la pérdida de calidad del servicio prestado. Una rebaja de nivel que posiblemente se dejará sentir por los madrileños que no han entrado en el 2012 con buen pie, o al menos no lo han hecho todos con el mismo, ya que el plan de recortes de su comunidad, el proyecto Estrella, ha tenido todo menos consenso. Los efectos de esta nueva normativa van mucho más allá de lo que a primera vista parece, pues son muchos los habitantes de la comunidad que corren el riesgo de que la escoba legislativa le deje en la cuneta sus necesidades más básicas. Jaime Salvador Góngora, RT, Madrid.
Y en este contexto de incertidumbre sobre el porvenir de la eurozona, un grupo selecto del mundo de las finanzas busca nuevas soluciones para lograr estabilidad financiera. Este miércoles la canciller alemana inaugura la 42ª sesión del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, bajo el lema La Gran Transformación, creación de nuevos modelos. Los representantes de las élites políticas y empresariales de todo el mundo se reúnen para debatir. Sin embargo, algunos colectivos dudan en la efectividad del foro y de las propuestas que en él se vayan a emerger y han promovido el movimiento Ocupa Davos. Decenas de activistas se han instalado en varias iglúes cerca del centro de la ciudad. Para el sábado planean reunir unos 200 manifestantes en una protesta autorizada por las autoridades. Y para conocer más sobre las perspectivas de la situación económica mundial y las posibles soluciones a los problemas financieros que debatirán los participantes de este foro, conectamos con el profesor titular de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha, Gregorio López Sanz, en directo. Primero que todo, gracias por compartir su experiencia con nosotros. ¿El capitalismo llegó a su fin? El lema del foro llama a una transformación global y el fundador del foro justamente asegura que el capitalismo en su forma actual ya no existe. ¿Se buscará diseñar un nuevo sistema? Efectivamente, esas son el lema del foro de Davos. Lo que pasa es que simplemente toda la parafernalia que rodea a este encuentro de personajes selectos y a veces siniestros, todo hay que decirlo, porque son los representantes de la élite económica y política del mundo, da pocas esperanzas a que realmente haya una gran transformación profunda. No tenemos más que recordar que personas que han pasado por Davos y que están en la élite de estas directrices de la economía mundial, Sarkozy, sin ir más lejos, pues habló hace 2 años también de que había que refundar el capitalismo, el FMI dijo que había que pegar fuego a los paraísos fiscales y nos damos cuenta que periódicamente el G20, estos grandes organismos internacionales, llevan a cabo grandes declaraciones que parece que apuntan a cambiar las cosas de raíz, pero luego, desgraciadamente, pasado el tiempo, nos damos cuenta que nada de nada. Son solo opiniones para salir en los medios de comunicación unos días, para que parezca que hay preocupación por este asunto, pero en el fondo el sistema capitalista, que tiene una perversión despiadada hacia la magnificación de los beneficios y hacia, en definitiva, la opresión de un montón de pueblos de todo el planeta, tiene pocos visos de cambiar a corto plazo. A ver, de hecho, muchos activistas reprueban la efectividad de este foro en Davos y algunos ya están protestando. En esta edición, como lo decía usted, se han reunido la élite política, económica y empresarial del mundo y son justamente ellos quienes detentan el poder con este actual sistema. Usted ya decía que se buscará reformarlo, pero ¿querrán hacerlo? Pues esas son las dudas que a todos nos asaltan, porque día tras día nos damos cuenta que ya con casi 4 años de crisis mundial derivada de todos los desatinos y desastres financieros, nos damos cuenta que las desigualdades dentro de los países desarrollados, dentro de los países en vías de desarrollo, siguen creciendo. Es decir, realmente no se está poniendo freno para que, en definitiva, la gente, que es a quien tienen que ir dirigidas las políticas, en quien hay que pensar cuando se hacen las cosas, viva mejor. Nos damos cuenta que se siguen apoyando los grandes poderes financieros, nos damos cuenta cómo incluso candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, salía hace unos días, que tienen cuentas en paraísos fiscales, que reciben dinero de un montón de lobbies de presión y que pagan muy pocos impuestos. Es decir, nos damos cuenta, en definitiva, que quienes tienen que tomar las decisiones están tan profundamente metidos hasta el fondo en lo que son los beneficios de este sistema que nos hace dudar de que realmente quieran llevar a cabo cambios. Los conflictos de intereses. Vamos a otra esfera de este asunto. Un premio Nobel de Economía afirmó que actualmente los estados no deben hacer recortes para salir a flote, sino todo lo contrario, invertir y apostar por políticas que generen empleo y movimiento de dinero. ¿Por qué entonces los gobiernos, motivados por los organismos internacionales y entidades bancarias, continúan empeñados en las políticas de ajustes? Pues es el caso típico que hablamos coloquialmente de un dogma
Un dogma es aquello que parece que un montón de gente cree de todas, a pie juntillas, de manera acrítica, a pesar de que la realidad día tras día nos muestra cómo hacer las cosas en el sentido que indica ese dogma no resuelve los problemas de la gente. Es verdad que cada vez más, incluso los propios organismos financieros internacionales dicen abiertamente que las medidas de austeridad, que como todo el mundo sabe es la única política que se está aplicando, por ejemplo, en la Unión Europea, van a llevar a corto y a medio plazo a una mayor recesión. Efectivamente, nos damos cuenta en este caso como los intereses de los grandes bancos están por encima de los intereses de la gente. En muchos países de Europa no ha faltado dinero público para rescatar a las finanzas, a esas finanzas que se habían metido en el casino financiero, y en cambio cada vez más comienzan a recortarse servicios, comienza a haber mayores despidos y, en definitiva, en una situación económica como esta, donde las expectativas a corto y a medio plazo son muy negativas, el consumo se retrae, el crecimiento, en definitiva, se viene abajo y todo empeora, porque, en definitiva, lo que es necesario para que se salga de esta situación, que es un impulso a la actividad económica, fundamentalmente por parte de los Estados, está absolutamente bloqueado. Esto ya ocurrió en la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. Hubo unos años en que se siguieron políticas de esta naturaleza, políticas de recortes y políticas de contención fiscal, y finalmente hubo que dar un giro porque solo llevaban, como estamos viendo en estos momentos en la práctica, a mayor desempleo y, en definitiva, a mayor desigualdad. La historia tiende a repetirse, sin embargo, este foro de 5 días que se extiende hasta este domingo buscará satisfacer esta y muchas otras preguntas. Le agradecemos por transmitirnos su opinión sobre este asunto. Era el profesor titular de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha, Gregorio López Sanz, que ha compartido con nosotros su opinión acerca de la efectividad del Foro Económico Mundial en Davos, que se ha inaugurado este miércoles. Y en otros... Bienvenidos a las noticias. ¿El capitalismo tiene futuro? La crisis por la que atraviesan algunos países genera desconcierto en la población e incertidumbre entre sus autoridades, que se ven acentuadas con anuncios que, según el organismo, la región pasará por una recesión suave con una reducción del PIB de un 0,5%. El Fondo Monetario Internacional estima que el mundo necesitaría más de una década para superar la actual crisis. Y en España, la ha generado polémica, ya que, como investigó Jaime Salvador Góngora, aumentaría el número de despidos y empeoraría las condiciones laborales de los funcionarios. Una limpieza a fondo que puede resultar perjudicial. La llamada Ley Escoba, aprobada recientemente en la Comunidad Autónoma de Madrid, que, según las previsiones del fondo, terminará este año con pérdidas, aplica la denominada Ley Escoba. La medida conlleva una ampliación de la jornada laboral en 2 horas y media para el sector público y estipula las pérdidas salariales en caso de enfermedad. Una normativa que, como la economía global se encuentra en un terreno peligroso debido a los riesgos procedentes de la eurozona. El Fondo Monetario Internacional ha realizado esta advertencia en el marco de su pronóstico del desarrollo económico internacional para el presente 2012.